La exposición que el doctor Jordán Abud nos va a ofrecer se denomina El objeto de la psicoterapia. El autor es licenciado y doctor en psicología por la Universidad de El Salvador. Desde hace más de 15 años que es psicoterapeuta, abocado especialmente a los trastornos de ansiedad. Es miembro fundador y coordinador general del Colegio El Madero, profesor en diferentes instituciones de nivel secundario y universitario, y miembro fundador del Centro de Estudios Antropológicos Kairos y editor responsable de la revista que lleva su nombre. Es asimismo asesor externo en recursos humanos de importantes empresas de Paraná y del interior de la provincia, en especial vinculadas al servicio de salud. Ha escrito varios libros y numerosos artículos sobre psicología y educación y es presidente de la Asociación de Psicología Realista Echeomo. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Voy a intentar, a diferencia del modo al que estoy acostumbrado a exponer, que es generalmente leyendo, para hacerlo un poco menos tedioso para ustedes y para que además el tiempo no se nos escape a las 3:30, poder cortar y si hubiese alguna pregunta poder conversar un rato. Voy a ir tomando principalmente algunos párrafos, algunas ideas y después intentaré desarrollarlas con lo que vaya teniendo guardado en la memoria, que no es mucho. El título, en realidad por un error nuestro, sería más bien el sujeto de la psicoterapia. El sujeto de la psicoterapia. En términos generales podríamos decir que el sujeto de la psicoterapia sería el hombre sufriente. Lo que nos vamos a preguntar es la perspectiva formal de la psicoterapia. Es decir, tenemos un hombre sufriente, pero propiamente ¿de qué se ocupa la psicoterapia? Y podríamos preguntarnos deliberadamente si se trata de una legítima propiedad o de una confusa usurpación. Podríamos plantear esa ambivalencia. ¿La psicoterapia tiene derecho a reclamar sus propios fueros? ¿O los psicólogos y los psicoterapeutas nos estamos metiendo en diversos campos y diversas tareas sin tener derecho a hacerlo? ¿Tenemos una legítima propiedad o estamos usurpando un terreno que no nos corresponde y al que en realidad nos llamen o no nos llamen, estamos ejerciendo? Y presentamos deliberadamente ya en el inicio esto, porque detectamos, como se ha dicho en estos días, en el planteo actual de nuestra ciencia, de la psicología, una ambigüedad, una extraña ambigüedad en los principios y un endeble contexto epistemológico. Cuando uno habla de un contexto epistemológico, a veces la palabra suena parecería un poco pesada o técnica, pero en rigor la pregunta epistemológica es una pregunta fundamental o fundante en la ciencia. Tenemos que pasar el examen epistemológico en psicología y en psicoterapia para poder decir que nuestra ciencia y nuestra arte, la psicología y la psicoterapia, están asentadas sobre un terreno sólido. Y alcanza con observar cómo está en su gran mayoría constituido el plan de formación curricular para obtener el grado de licenciado en psicología, o preguntar a quienes se dedican ya recibidos al ejercicio profesional cuál es el objeto material y el objeto formal de la psicología para cerciorarse de esto que conjeturamos. O sea, alcanza con hacer este simple cuestionario cuando alguien se recibe. ¿Cuál es el objeto material y el formal de la psicología como ciencia? ¿Y cuál es el objeto material y formal de la psicoterapia como arte?
Y eso solo ya alcanzaría para que empíricamente nos demos cuenta de la endeblez, la ambigüedad, la variedad, y en muchos casos variedad contradictoria, existe a nivel ya de arranque, ¿no? Ya en la petición de principios empiezan los problemas. O incluso sirva también para acrecentar estas diferencias el que tomemos nota de la generalizada queja que hay, al menos en algunos ambientes, del éxodo, por ejemplo, del confesionario al diván, como se dice. Es otro hecho puntual, empírico, constatable por nosotros. Es decir, todo el mundo va al psicólogo. Bueno, es un hecho que nadie puede... Pero ¿y el psicólogo entonces de qué se ocupa? O el reproche médico a la psicologización absoluta. También una cuestión empírica, es decir, aquel médico que con razón dice, bueno, pero todo no empieza y termina en la psicoterapia, con lo que un psicólogo puede contestar. Vamos a hacer entonces, vamos a intentar dividir en tres partes esta exposición. La primera vamos a volver muy brevemente, sobre la potencia clave que podríamos decir que en su ejercicio hace posible la actividad psicoterapéutica, que es la cogitativa. Y con esto tomamos nota de lo que se dijo a la mañana, de que si quisiéramos hacer un desarrollo o profundizar en el objeto, la tarea psicoterapéutica, no podemos desconocer los sentidos internos. Entonces, si hay un sentido interno en el cual vale la pena particularmente detenerse para entender después la tarea psicoterapéutica, es la cogitativa o cogitativa. Estuve averiguando antes de venir para no pasar vergüenza por mi ignorancia en el idioma. Mario me habilitó a que lo diga de cualquiera de las dos formas, así que vamos a castellanizarlo un poco. Entonces lo primero es ver, bueno, ¿qué es la cogitativa? ¿Qué es este sentido interno? ¿Qué hace? ¿Cómo opera? Segundo, entonces, visto cómo opera, ¿qué relación tiene con la psicoterapia? Y tercero, entonces, vinculada a la cogitativa con la psicoterapia, proponer o sugerir algunos criterios que fundamenten el tenor pedagógico que tiene la psicoterapia. Si vinculada a las dos cosas, ¿por qué? Porque podemos aún así seguir diciendo y sostener que la psicoterapia debe ser un ámbito, como se le ha dicho, como algunos autores han nombrado, el ámbito psicagógico, un ámbito donde se respete el objeto propio, pero donde haya un tinte educativo, donde por supuesto que hay una cierta promoción, una invitación a que el paciente piense, a que quiera curarse, a que ponga los medios, y en eso hay toda una pedagogía. Entonces terminaremos con eso, si no me excedo con el tiempo y si no se me mezclan los papeles. Respecto a la cogitativa, es curioso y es sugestivo constatar que las neurociencias tienen, hasta donde conozco, mayormente excluido del campo científico y del campo semántico la noción de cogitativa. Es sugestivo esto, porque fíjense que no han corrido la misma suerte los demás sentidos internos. Es decir, el sensorio común, la memoria, la imaginación, la fantasía. Es decir, ¿qué manual de neurociencia desestimaría dedicarle un solvente apartado a la memoria? O sea, ¿quién descuidaría a una cuestión biológica, neurocientífica? ¿Quién descuidaría la imaginación? O incluso qué desarrollo cognitivo cerebral olvidaría señalar el primer proceso de unificación de los datos sensibles que lleva a cabo el sensorio común. Fíjense que todo eso son términos que no se han perdido aún en la medicina o en el desarrollo moderno. Sin embargo, la cogitativa sí es muy raro encontrar que un manual de neurociencia, de medicina, haga referencia aún en el término. Pero por otro lado, y fíjense qué curioso,
porque es también un verdadero indicio de que algo sucede, que algo pasa con este sentido interno, no se lo nombra, pero como tal, pero sin embargo se descubren, en clave neurocientífica por supuesto, sus operaciones propias y sus particularidades. O sea, fíjense qué curioso. Está excluido el campo semántico, pero sin embargo se alude indirectamente a las operaciones que la sana tradición nos ha legado respecto a este sentido, y en eso sí queda plasmado permanentemente. En otras palabras, el mundo médico habla de sus manifestaciones y efectos, pero nadie se remonta a las causas. Así tenemos estudios sobre metacognición, sobre valoración inconsciente, sobre percepción de riesgo, sobre relaciones, representación psíquica, alteración corpórea, todo prolijamente investigado, pero sin mencionar a la potencia actuante de esas actividades que se estudian minuciosamente aún en la clínica actual. Por ejemplo, de la psicología cognitiva. Un simple olvido, una confusión epistemológica, meros cambios en la terminología. Nosotros podemos conjeturar que este hecho se debe a que el carácter sintético por un lado y el de mixtura por otro de la cogitativa ponen aprietos a quien quiera llegar a postulado fundante, pero apartado y ajeno al principio ilemórfico. Es decir, yo creo que el carácter que tiene este sentido interno de sintetizar de una manera maravillosa, formidable, misteriosa, este microcosmos humano, de sintetizarlo, y por otra parte reflejar en ese mismo sentido la relación que tiene con la materia y con el espíritu, que por lo tanto responde al compuesto de cuerpo y alma, pone en aprietos a quien quiera estudiar los sentidos internos, pero desconoce o niega el ilemorfismo aristotélico. En otras palabras, no es posible entender a la cogitativa en clave cartesiana. Entonces es mejor hacer un relato más bien sintomático que avanza y avanza permanentemente de una forma extraordinaria de cuáles son los efectos que se ven en la correlación de la valoración afectiva o emocional de un hecho, la repercusión de esa valoración y esa captación inconsciente y el correlato químico cerebral, etc. Ahora, ¿qué es la cogitativa? La cogitativa es una facultad que juzga lo conveniente y lo nocivo para el ser humano en lo particular. La cogitativa, por eso, no podemos extendernos demasiado en la descripción en sí del sentido, pero al menos para tener una idea. La cogitativa es el sentido interno que juzga lo conveniente y lo nocivo, pero formula un juicio en el aquí y ahora, de lo particular, es inmediato, no racional, no discursivo. Todas las emociones surgen de este juicio. Por ejemplo, el temor es un juicio que expresa un mal futuro difícil de evitar, o la esperanza, un bien futuro difícil pero posible de alcanzar. Concibiendo la cogitativa un juicio, el apetito sensitivo automáticamente reacciona con una tendencia acorde a ese juicio. Es decir, primero, para evitar alguna confusión o alguna equivocidad en lo que acabo de decir, no es que la cogitativa no tiene ninguna vinculación con el razonamiento de lo particular. Al contrario, la cogitativa es un cierto razonamiento de lo particular. De hecho, aún por su mismo término, es el sentido que más se acerca a la operación del pensamiento. Pero es un sentido intuitivo, inmediato, o sea, que capta la valoración no abstracta, no genérica, no universal, sino que es el sentido que percibe mi circunstancia a la luz de determinada teleología, determinada finalidad, que es la que vamos a ver. ¿Por qué digo esto? Porque precisar la operación del sentido interno de la cogitativa y ligarlo demasiado al razonamiento abstracto o a la deliberación voluntaria es olvidar que antes guarda una íntima conexión con el instinto y con la emoción. Es decir, se vincula la cogitativa incluso como sujeto secundario de la prudencia
a razonamiento, por supuesto, pero hay que tener cuidado de darle a este sentido interno una connotación demasiado racional, porque la cogitativa se vincula de una manera también particular con nuestras emociones y con el instinto. A tal punto se debe comenzar por comprender esta dinámica que se vincula a la valoración inicial de lo concreto, más con la herencia biológica que con la captación intelectual de un bien. Dicho en otras palabras, a tal punto es importante no tener una concepción demasiado espiritualizada a priori del sentido interno, que se dice, no las neurociencias modernas, sino los autores que se han nombrado de los clásicos tomistas, como el padre Purkiss, han vinculado la operación de la cogitativa más con la herencia biológica que con la posterior captación intelectual del bien. Insisto, aún en clave ilemórfica, porque esto que acabo de leer está sacado de, si no es la introducción al Tratado del Hombre que le hace el padre Udea Purkiss a Santo Tomás, es un autor muy afín. Dinámicamente, la captación de un valor no comienza o no se vincula exclusivamente con un razonamiento silogístico de consideración racional. Puede ser, y esto es lo que decía recién, que en aras de mostrar su sello espiritual, en algún caso no hayamos reparado en su vinculación con el instinto. Pero insistamos, se trata de encontrar esta mixtura, este microcosmos, esta revelación del hombre uno y múltiple a la vez, simple y complejo, reflejado en el sentido interno que más lo acerca a la vida del espíritu. Por eso, en parte, es el gran desconocido, porque es el sentido interno que más se acerca a la vida del espíritu. Esperen que hablando de traspapelar la hoja. Entonces, el instinto, no dudemos que requiere de una urgente calibración antropológica, aún en la formación realista, aún en la antropología realista. El instinto requiere de una urgente calibración antropológica. ¿Qué es? Es esa fuerza vital que nos empuja a afirmarnos y a conservarnos en el ser. Por eso el instinto llama al operar de la cogitativa y la cogitativa confirma en su actuar la fuerza del instinto. En este contexto, el bien sensible tiende instintivamente hacia la propia conservación. Es decir, y acá ya podemos dar algún posible ejemplo. El sentido interno de la cogitativa es la que nos permite captar la situación concreta, con la que se vincula con las potencias superiores, de razonamiento, de captación intelectual de un bien, de algún tipo de silogismo con premisa universal, pero se vincula también con el instinto, con las emociones, con nuestra estructura corporal, con nuestra genética. Entonces, cuidado cuando se acude rápidamente, por ejemplo, al término egoísmo en el ámbito de la psicoterapia. Primer ejemplo, cuidado cuando se acude demasiado rápidamente al término egoísmo dentro del ámbito de la psicoterapia, porque se podría estar generando una confusión mayor que la sospechada. Naturalmente que las pasiones del miedo, por ejemplo, una fobia, la tristeza, la depresión, la ira, una violencia patológica, tienen siempre una subterránea inclinación a la autopreservación. Entonces, claro que la razón tiene mucho para decir al respecto en cuanto a un orgánico desarrollo de las virtudes, por ejemplo. O sabemos que la fe remata y planifica una acabada ética. Pero si uno dice, y con razón, que nota una tendencia egoísta en el desarrollo psicopatológico, ¿en qué sentido estaría utilizando el término? Cuando uno tiene un ataque de pánico y toda la sintomatología, ¿cómo se desarrolla? Y se desarrolla en orden a entender que el paciente lo que está haciendo es querer preservarse en el ser, porque tiene una sintomatología clara física
una connotación o una imposibilidad de controlar las imágenes y las ideas que se denominan pensamientos automáticos, o las denominaciones que se quiera tener, y la persona está convencida que se va a morir y que necesita huir. Y entre otras cosas además experimenta una enorme angustia. Entonces, uno incluso rápidamente podría decir, pero no tiene que experimentar angustia, señor, pero la persona está segura de que se va a morir. Entonces, ¿cómo le puedo pedir a una persona que no experimente angustia si tiene la certeza cognitiva de que se va a morir? ¿Y cómo puedo en principio exigirle o pedirle que no huya de ese lugar o que no esté en un lugar seguro si está con una sintomatología física por la cual está seguro que se va a morir y nuestra natural tendencia es a preservarnos en el ser, más allá de cualquier razonamiento abstracto o cualquier premisa de fe? Insisto, no es todo instinto, pero se trata en rigor de descubrir la naturaleza de la cogitativa, mixtura senso-espiritual, corpóreo-sensible, para dar con una clave antropológica que sea capaz de sostener tanto los planteos éticos como psicoterapéuticos. A la luz de esta antropología, que no es la psicoanalítica, insisto, aunque hablemos de los instintos, no es la psicoanalítica, es que cobra renovada vigencia aquello del, por ejemplo, el lenguaje de los órganos, que podríamos entender por tal el medio mediante que una tensión emocional, no pudiendo manifestarse por palabras o en la acción, lo hace por y en el cuerpo. ¿Cuánto se aleja, podríamos decir, del hombre real una noción psicoterapéutica ajena al dinamismo humano entendido en clave ilemórfica? ¿Cuánto se aleja una noción psicoterapéutica que no preste especial atención a la complexión orgánica, a la corporalidad, a la vida instintiva y sensible? Qué poco realistas que somos en psicoterapia si no prestamos atención a la dimensión del dinamismo instintivo, corporal, sensible, del operar o de la dinámica del hombre. Volvemos entonces al ilemorfismo y cerramos con la noción ilemórfica esta primera de las tres consideraciones. La cogitativa nos impele a entender al hombre como un compuesto y a detectar los estragos del dualismo en sus múltiples expresiones. No se entiende el operar de la cogitativa sin la estructura ilemórfica. Y la estructura ilemórfica le da al cuerpo, a la corporalidad, a la genética, a la herencia, a la complexión corporal, a los sentidos externos, un valor que no ha podido ser equiparado por ninguna otra antropología dualista que termina concibiendo al cuerpo o como cárcel del alma o como máquina, o en el mejor de los casos, aún en las neurociencias, también como máquina, aunque sea absolutamente sofisticada y con descubrimiento y una maravilla creciente. Veamos entonces cómo se vincula la cogitativa como sentido interno con el ámbito, el espacio terapéutico curativo de la psicoterapia. ¿En qué consiste esta zona específica, este espacio entre comillas, este espacio abierto por el ejercicio y la dinámica que habilita la cogitativa? Si lo consideráramos bajo la perspectiva específica de sujeto secundario de la prudencia, o sea, en su vinculación con el acto intelectual y el ejercicio voluntario, estaríamos incurriendo en el ámbito de las virtudes. ¿Podríamos hacerlo? Sí, por supuesto que sí, porque es la parte, el vértice superior de la cogitativa. O sea, podríamos decir, momento, porque la cogitativa es la que me permite valorar el acto concreto y obrar prudentemente en orden a mi perfección. Sí, podría ser, pero en ese caso, bajo esa perspectiva, lo estaríamos vinculando al ámbito del terreno moral. ¿Sí? ¿Cómo hago bien
cómo soy virtuoso o cómo hago un acto bueno ante esta situación concreta que se me ha presentado. Si reparáramos en el correlato orgánico, que antes estaba más inclinado a lo cardiológico y ahora se ha inclinado más a lo cerebral, estaríamos entrando en el terreno de la medicina. O sea, si dijéramos, ¿qué pasa solo? ¿Qué pasa a nivel corporal? Cuando el hombre experimenta miedo, cuando está nervioso, cuando está angustiado, cuando tiene miedo, cuando está exaltado, y solamente reparáramos en el correlato orgánico, estaríamos en el terreno de la medicina. Pero existe una realidad senso-perceptiva y pasional que está en comunicación y en unidad sustancial con estas dos realidades nombradas. Existe un nivel de ser, una vida, un tipo de vida, un tipo de operación en nuestro ser que completa la unidad de nuestro obrar, que no es ni el operar racional, silogístico, prudencial del hombre, y tampoco es la alteración orgánica o el correlato orgánico. Esa perspectiva específica podemos decir que es el objeto de la psicoterapia o el sujeto de la psicoterapia. Y la cogitativa se rige, como dijimos, inicialmente por las reglas de la subsistencia, del instinto y de la vida sensible. Por eso es que podríamos hablar con propiedad de una cierta lógica, sensible. Suazo Cepeda dice que la enfermedad psicológica es una disposición anímica desordenada del apetito sensitivo causada por la memoria que indispone al sujeto respecto a su operación. Es una disposición anímica desordenada. Es decir, la cogitativa permite juzgar acerca de qué es benéfico o nocivo a la naturaleza. Ahora bien, y acá entramos en el terreno de la psicoterapia, ese núcleo vivencial, este modo sensible leído por la corporalidad y asumido por el alma espiritual, ¿también sufre o puede sufrir una falta de orden y de unidad como en la vida espiritual lo da el pecado? Repito, ese núcleo vivencial que está entre medio, que no es la corporalidad, el correlato orgánico y no es el razonamiento prudencial o silogístico, eso que está en el medio, ¿puede sufrir una falta de orden? ¿Puede desordenarse? Como puede pasar en la vida espiritual, en el pecado o en la enfermedad orgánica con el tema de la salud. Bueno, por supuesto, y ese es el ámbito de la psicoterapia. Sentirse, algunos ejemplos dábamos ayer, sentirse agredido, estoy usando deliberadamente la expresión, no estoy diciendo que lo agreda. Sentirse agredido, sentirse angustiado, una cierta ira flotante, una rabia flotante, que incluso a veces emociones que pueden responder a algo real o a una percepción distorsionada. ¿No serán objetos o situaciones de nuestro mundo interior que no alcanzan un nivel de percepción consciente y que tampoco es necesariamente una gripe o una alteración orgánica? Las neurosis se definen, dice alguno, por hallarse determinadas por un conflicto intrapsíquico. Las neurosis son elaboraciones vivenciales anormales, vivenciales anormales. Y acá me adelanto en algo que pasé rápidamente, pero por supuesto que es una piedra de distinción del realismo. Podríamos decir con cierta imprecisión que entonces el objeto de la psicoterapia es en parte el sentirse mal, aunque suene superficial y global. Podríamos decir que cuando el paciente va, lo que uno debe ocuparse es de un malestar, de una vivencia anormal, desordenada, interior. Sí. Lo que sucede es, esa es la demanda, hay algo interior que se vive, como que hay algo que no va.
Por supuesto que después hay distinciones que hacer. Y doy un ejemplo muy concreto que creo que se entiende fácilmente. Si va una persona al consultorio y dice que no soporta más la angustia, la tristeza, tenemos 2 o 3 preguntas mínimas que tenemos que hacer, más allá de que sea legítimo que uno recurra a la ayuda de un profesional porque siente una angustia creciente que está en ese ámbito, que no es que está enfermo, a lo mejor no está, digamos, no tiene hepatitis, no tiene un tumor en la cabeza, sino que se siente angustiado, y tampoco es por un razonamiento, no es por una verdad que lo angustia. Ahora, hay 2 o 3 cosas que justamente hay que ver en atención, entre otras cosas, la cogitativa. Primero, porque ese es un síntoma, la tristeza. Entonces, primero, si esa tristeza se debe a una percepción que no es real, y podría ser parte nuclear del tratamiento psicoterapéutico la captación de una realidad que la persona la asume de una manera que está distorsionada. Entonces vive como una afrenta o como una desconsideración hacia su persona, algo que en la situación contextual no es tal, o no apunta a eso, pero la persona lo vive así, y sobre esto voy a volver, la persona lo vive así. Y uno podría decir, no, pero ¿por qué lo voy a entender si eso no es lo que pasa? Sí, pero la psicoterapia no es el ámbito de la clase de filosofía de cómo son las cosas, de cómo deben ser las cosas, perdón. El paciente va por cómo se siente. Entonces uno podría después sospechar e investigar de que está percibiendo mal, sí, bueno, en eso consiste parte de la psicoterapia. Experimente una tristeza por una verdad que siente y que vive como tal, aunque no sea real. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, podría suceder que la percepción no sea incorrecta, pero sea exagerada en la percepción o en los síntomas. Sucedió algo, es real, genera una valoración negativa, pero lo que hay que hacer es evaluar un poco cuál fue el impacto, o por qué es un impacto desbordado o exagerado que hace que la sintomatología se exagere de forma que lo incapacite o genere trastornos mayores de lo que podríamos decir esperables. O podría suceder, y en esto por eso no nos vamos a detener, pero podría suceder que una persona venga y diga, experimento, no estoy tan mal, pero estoy triste. Y cuando uno se fija o pregunta por el motivo es objetivamente razonable y proporcional. Y en realidad ahí también estamos ante un planteo, porque la tristeza puede tener una causa que sea una causa proporcional y justa y objetiva. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Necesariamente, siempre y a priori hay que decir al paciente, no, usted viene, ¿qué pasa? Me siento triste. Bueno, vamos a sacar esta tristeza. Si la tristeza es como una temperatura, como un termómetro, es como manejar el termómetro sin ver si la fiebre se debe a la gripe, a una infección o a otro tipo de trastorno. Y puede ser incluso que el malestar del paciente sea una respuesta normal a algo que anda mal. Por eso, en última instancia, en la psicoterapia, aunque la ciencia moderna y toda la modernidad en sí quiera escapar desesperadamente de la noción de verdad, siempre, aunque sea por las buenas o por las malas, nos terminamos encontrando con la verdad. En lo práctico y en lo conceptual, porque en la psicoterapia tampoco hay manera, al final del camino, de escaparse de algunas nociones de lo que sea es. Porque se necesita siempre un ancla final en el cual poder decir, esto, ¿qué es la verdad? Pues esto es la verdad. No se puede vivir en un permanente pantano y pisando en el vacío, porque ese vacío no tiene un infinito. En algún momento nos vamos a encontrar con la verdad. Por eso digo, malentendido es en nuestro ámbito, es nefasto, digamos, pero bien contextualizado, podemos decir que el paciente requiere un ordenamiento experiencial, una vivencia sana, sentirse bien. Por eso digo, malentendido suena feo para nosotros, pero en realidad el paciente requiere sentirse bien.
La clave es si ese sentirse bien se enmarca en un orden normativo realista o se enmarca en el hedonismo, el adaptacionismo, la superficialidad, el capricho. Pero en principio no hay una objeción a priori para decir que tenemos que buscar en el paciente un reordenamiento vivencial, no doctrinario. Hasta los modernos marcan esta distinción entre una clase de antropología y el ámbito psicoterapéutico. Es decir, hasta los modernos saben que una cosa es decir lo que debe ser la realidad y otra es ocuparme del conflicto del paciente que viene sufriendo. Justamente una autora que no quiero ni nombrar para no hacerle propaganda dice: los problemas personales se sienten como discrepancias, dice. Son, en otras palabras, contrastes. Se siente un conflicto entre cómo son las cosas y cómo deberían ser. Es decir, el tema psicológico sería una cierta vivencia patológica y como es una vivencia, su potencia principal es justamente la cogitativa. La cogitativa convierte la realidad en experiencia vivida y valorada. La cogitativa convierte la realidad en algo propio, en una experiencia vivida y valorada. Por eso su estudio debería abarcar una materia entera. El día en que las carreras de psicología comience a reemplazarse psicología profunda 1 y 2, por ejemplo, que es psicoanálisis, por cogitativa 1 y 2, podemos sospechar que se está empezando con un ordenamiento curricular y que se está empezando a ganar en realismo. Tenemos elementos epistemológicos e históricos para sospechar que, si bien es cierto que los daños de una psicología instintivista como el psicoanálisis, una psicología subvertida, han sido inconmensurables, también tenemos que lamentar una noción desajustadamente espiritual o voluntaria del enfermar humano. Es tan nocivo una noción subvertida, instintivista, determinista del hombre, como una noción racionalista, espiritual y exageradamente o desajustadamente espiritualista, sin una noción ilemórfica. Es la cogitativa la que nos hace rasparnos humanamente con el mundo. Si el hombre es sufriente va a un consultorio es porque se siente mal o padece algo, no porque no le cierre un silogismo, si no pagaría clases de lógica. Por eso, insisto, hay que tener algún cuidado en caer en un exceso de ordenamiento doctrinario cuando lo que el paciente quiere o necesita es un ordenamiento vivencial. Y por eso la percepción, la vivencia, el sufrimiento de quien va al psicólogo suele conllevar una cierta nota de desconocimiento y de imposibilidad de control. Si siempre el paciente hay algo que no conoce o que no puede manejar, si no, no es para consultorio. Y si fuera consultorio y sabe lo que sucede y lo puede manejar, hay que derivarlo rápidamente a un sacerdote que lo oriente o proponerle que se esmere más en el ejercicio de la virtud. Pero si va al consultorio como tal, justamente lo que está pasando es que hay algo en su interior que no responde a las categorías mentales que le daban alguna noción de lo que le estaba sucediendo. Y cuando a veces sí hay algún conocimiento, hay una cierta imposibilidad de manejarlo. Hay pasiones, emociones, instintos que se ganan, que están presentes, que son del sujeto, pero no tienen ninguna posibilidad de manejo, de control. Insisto, pregúntenle, si no, a un fóbico, a un obsesivo. Las vivencias de angustia combinadas con las ideaciones repetitivas, llenas de rituales. Por eso, en realidad, cuando Santo Tomás dio esa respuesta tan hermosa, tan bella y tan escueta, justamente era porque le habían preguntado qué es lo que hay que hacer para ser santo. Cuando a Santo Tomás le preguntan, esperando posiblemente una larga explicación y una evocación de la tradición y demás, y le dicen: maestro, ¿qué hay que hacer para ser santo? Santo Tomás lo responde con una sola palabra: quererlo.
Claro, porque pega en el ojo de la santidad y de las virtudes, no en el terreno de la psicoterapia. En el terreno de la psicoterapia, ¿qué hay que hacer para curarse? Sí, por supuesto, quererlo como primer motor, pero en realidad esa voluntad está herida de tal manera que, aunque quiera, si realmente es un cuadro vivencial anormal, producto o objeto de la psicoterapia, requiere de algunas estrategias o de medios indirectos para poder sanar primero la voluntad, para que la voluntad después sí ejercite su objeto propio. Entonces, podríamos decir, ¿cómo se origina una enfermedad de psicoterapia, una enfermedad genéricamente llamada psicológica, aunque estrictamente es impropia? Pero podríamos decir, toda emoción nace de una experiencia. Las experiencias muy nocivas o muy placenteras son aprendidas, son tomadas por la cogitativa, que como dijimos es una facultad que capta lo conveniente y lo nocivo. Y estas aprensiones sensibles son padecidas intensamente por el apetito sensitivo. Fíjense que imparte este concepto realista de trauma, por ejemplo. Es decir, ¿qué sería un trauma? Sería una vivencia captada por nosotros, pero no racionalmente, sino incluso posiblemente esa vivencia escapó a la percepción consciente, también tan estudiada por la psicología moderna, escapó a la percepción consciente, pero desde luego que me afectó al centro de mi existencia, por medio del sentido interno que capta la situación particular. Y posiblemente que hizo, si fue una mala experiencia, enormes estragos. Porque la cogitativa, con estas funciones que hemos hablado, puede haber vivido esa experiencia como una afrenta a mi existencia, a mi identidad, a mi integridad. Un daño físico, como decíamos ayer, una agresión justamente sexual, una agresión al pudor, una agresión a mi subsistencia física, un asalto en la cual tuve posibilidad realmente de morir. ¿Caben razonamientos que uno puede hacer con ese paciente? Sí, por supuesto. Pero sería pecar de racionalismo creer que todo lo que esa persona está viviendo es lo que está pensando. Hay todo un trasfondo de nuestro ámbito psicoterapéutico porque esa persona fue afectada en su integridad y hubo cosas que posiblemente no procesó conscientemente. Este ámbito, zona, por denominarlo un tanto impropiamente, por eso zona es darle ya una definición física, pero lo divisó el mismo Freud, que nobleza obliga, y también justo hoy se habló un poco de eso, en buena hora. Nobleza obliga, Freud mereció el reconocimiento del mismísimo Leonardo Castellani en este tema. Freud divisó en su ojo clínico, en este sentido es que Castellani decía de Freud que Freud era minero y no arquitecto, le decía Freud, de Freud, que era minero, que no era arquitecto, que gustaba andar en las cuestiones subterráneas. Es que para el querido Castellani, Freud había intuido nada menos que el corazón y el tuétano, es decir, toda la región mediana entre el pensamiento claro y el automatismo reflejo donde se originan y asientan justamente esas misteriosas enfermedades mentales. Esto dice Castellani, en textual. Freud intuyó nada menos que el corazón y el tuétano, es decir, toda la región mediana entre el pensamiento claro y el automatismo reflejo, donde se originan y asientan justamente esas misteriosas enfermedades mentales, que no son ni males del espíritu ni males del cuerpo, sino justamente, como diría el Estagirita, males de la unión sustancial psicofísica. Castellani textual. Por eso no viene al caso hacer acá una merecida crítica al médico vienés, pero es innegable que esta zona intermedia que venimos señalando se vio ratificada en la práctica en el progresivo distanciamiento de la medicina tradicional y de la farmacología.
a la par del peso creciente que se le fue concediendo por esas décadas al poder curativo de la sola palabra. Por eso, más allá de todo lo que podríamos y deberíamos decir de Freud, de su filosofía desastrosa, de su teología blasfema, de su resentimiento, del daño que hizo cultural y que lo sigue haciendo, Freud divisó ese ámbito propio en el cual la palabra tenía una injerencia directa. Entonces, yo no me animaría a decir que debemos en parte a Freud el espacio que la modernidad le ha dado a la psicoterapia, pero nos guste o no, nobleza obliga, en este aspecto Freud encontró ese ámbito que se separaba de la medicina, más allá, insisto, de todas las críticas que deberíamos hacerle. Freud deshizo para siempre el último reducto de la fisiología del pensamiento y de la psicología pseudo-espiritualista, dice Castellani, al hacer la demostración clínica de la realidad formidable de lo llamado por él inconsciente, que nosotros llamamos subconsciente, y que los antiguos llamaban potencias, hábitos, ese vive aristotélico seño de sombra que palpita y piensa. Es impresionante lo que dice Castellani con esa libertad de espíritu que tenía para rescatar nada menos que al blasfemo y tan dañino Freud, pero con absoluta libertad. Y dice cosas más todavía que por eso, como estamos además en un ámbito de confianza, no la puedo denunciar porque si no hasta se malentendería. Castellani dice, después de San Agustín, nadie como Freud se metió tanto en el terreno subterráneo de la vida humana. Darle a Freud semejante título. Pero bueno, lo dice el padre Castellani. Por eso la psicoterapia no tiene derecho a plantearse la vivencia en términos mecanicistas o meramente conductuales o indignamente deterministas. Pero tampoco puede sucumbir a un racionalismo artificial que no refleja su naturaleza senso-espiritual, como si el ámbito curativo de nuestro oficio consistiera en una confrontación de conceptos. Entonces podemos decir que el terapeuta debe valorar minuciosamente la vivencia del paciente. O sea, el objeto de la psicoterapia está vinculado a la valoración particular del sujeto, no al error en sí intelectualmente considerado. Y en esta vivencia, como el que sufre es el compuesto, desde luego que la perspectiva clínica va a comenzar a complicarse. Por lo que decíamos justamente en el panel, desunir para distinguir y distinguir para no confundir, ¿no? Por eso es que es tan difícil, por supuesto, estamos hablando de todo esto, pero después el paciente va a llegar al consultorio y se nos acaban los papeles. Terminemos entonces con la tercera y última consideración en torno a la psicoterapia, en su carácter de psicagogía, su función pedagógica. La pregunta que solemos hacernos cuando se trata de distinguir tanto el rol de la conciencia, o sea, de aquello no iluminado o iluminable por ella, como el ámbito de lo voluntario y lo que se encuentra ajeno al acto voluntario, es hasta dónde se puede hablar propiamente del acto libre. O sea, ¿en qué consiste esta diferencia sustancial en el dinamismo humano? Y la respuesta, en la que también no nos vamos a detener solo en enunciarlo, la da una vez más el mismo Santo Tomás, cuando se pregunta en la Suma de si puede existir algún hábito en la potencia de la parte sensitiva. Es decir, cuando nos preguntamos, está bien, tenemos el ámbito moral, el ámbito del pecado, de la virtud, del vicio, de la conciencia, de la voluntad, y ahora me hablan de la vivencia, de que la cogitativa capta algo independientemente de la conciencia, algo que yo viví como agresivo, algo que me hace mal, algo que queda en mi memoria. Y queda en mi memoria distorsionado, ¿no? Queda una tremenda tristeza por un hecho, un recuerdo al revés que me llena de gozo. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cuál es la posibilidad de que las potencias superiores asuman esta vivencia? Porque por algo hay virtudes que consisten en asumir esos apetitos, como es la fortaleza y la templanza. Y justamente Santo Tomás dice, debe decirse que las potencias sensitivas pueden considerarse de dos maneras, que también se dijo ayer. Santo Tomás es, entre otras cosas, el santo de las distinciones, de los matices, de las aclaraciones.
se puede considerar de dos maneras, según que opere por instinto de la naturaleza o actuando por el imperio de la razón. Sigue, pero no quiero que se me escape el tiempo. Y en esto Santo Tomás hace permanentemente en este tema matices, aclaraciones, en estas cuestiones. Cuando habla de la injerencia, de la inteligencia y la voluntad, las potencias sensibles, no da justamente lo que decíamos ayer, una afirmación categórica en este tema, en este ámbito, sino dice en tanto tal cosa, en cuanto tal otra, de algún modo. Y cuando dice hay hábitos en la vida sensible, y depende según lo que consideremos. Y en algunos casos hace afirmaciones que lo vinculan más de forma directa a la virtud, y en otros casos lo vincula más de forma más ajena al ejercicio, al menos deliberado completamente o voluntario completamente. Entonces fíjense qué misterioso, qué misterioso microcosmos que es el hombre, capaz de contener en sí desde el más elemental y oscuro componente material del mundo físico-químico hasta la más pura e incandescente luz del espíritu. Y más que eso todavía, la misma vida de la gracia. Fíjense, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque qué misterioso microcosmos que es el hombre, capaz de tener y de responder hasta la ley más elemental de la física hasta la ley más misteriosa de la vida de la gracia, todo en un mismo ser que es el ser del hombre. Entonces, ¿cómo pretender? Obviamente, respuestas claras y distintas o definidas y cerradas. A la luz de esta diferencia entre el dinamismo sensible y su potencial asunción de la inteligencia y la voluntad, es que se entiende aquella clásica diferenciación moral para educar el concupiscible o el irascible, por ejemplo, entre sentir y consentir. Esa vieja clásica distinción para evaluar la cuestión moral. No, lo malo es consentir. ¿Qué se quiere decir con eso? Que en el sentir hay movimientos de la vida sensitiva que en realidad no son nuestros en tanto personales, pasan por nosotros, pero pueden no ser nuestros. Llámense tentaciones o llámense movimientos sensibles propios de la vida en la que estamos inmersos. Por eso, yo decía recién, en la expresión esto de una lógica sensible. Qué importante ver en el paciente cuando está hablando, dice, bueno, pero si yo me abstrayera de algunos principios más bien metafísicos, generales, universales, ¿cómo vivirá la persona esto que le pasó? ¿Qué estará en su alma? ¿Esto qué le generará? Porque hay una cierta lógica. La lógica de que ante la percepción de lo malo nos entristecemos, de lo bueno nos alegramos, ante la percepción de que lo tenemos, aunque no lo tengamos, ante la percepción de lo que lo tenemos, nos gozamos. En ese sentido, no lo que entra, sino lo que sale es justamente lo que ensucia el corazón del hombre. No lo que pasa por nosotros, sino lo que es nuestro. ¿Y qué es lo que entra? En algún sentido, es lo que nos sucede, lo que nos acontece, lo que padecemos. Eso es lo que nosotros en general no tenemos dominio, pero sí es objeto de afección del paciente. Es lo que las circunstancias hacen con nosotros y nos afectan en razón de un orden sensible que existe. Existe un orden sensible. Lo que nosotros hacemos con las circunstancias forma parte del vértice del alma y sin dudas uno de los capítulos más hermosos y dignos de cualquier vida humana. Pero eso ya es terreno de la ética, por supuesto. Las circunstancias hacen con nosotros y ahí la vivencia tiene su regla. Lo que nosotros después podemos hacer con las circunstancias, y en esto justamente Frank y la logoterapia han aportado mucho, desde luego es uno de los capítulos más bellos, en Frank en particular, plasmado en su trabajo sobre el hombre doliente y demás, pero eso es ya parte de la ética. Voy terminando. Cito a Tibón, que no quisiera que quede afuera, y fíjense en la perspicacia clínica. Él dice en La ciencia del carácter, un libro de él, hace este retrato. La mucama que reproduce mímicamente los síntomas de la enfermedad de su amo lleva consigo las imágenes de tales síntomas.
mas ellas no se encuentran integradas o incorporadas a su imaginación. Están allí en estado de fantasmas motores que de representaciones matizadas. Están allí en estado de fantasmas motores y de representaciones matizadas. Y como están mal integradas, permanecen inconscientes. Lo dice Thibon, no lo dice Freud o un psicoanalista. ¿Por qué? En virtud de cierto empobrecimiento de la vitalidad. La imaginación de la histérica, en vez de seleccionar y luego asimilar armoniosamente las impresiones exteriores, se conduce pasivamente frente a ellas. Es decir, las circunstancias la viven a ella. Viene a ser un juguete de las imágenes y, privada en gran parte de su poder formador normal, hállase incapaz de recrear en su propio seno, en virtud de aquella actividad inmanente de conocer, que es esencialmente una vida, la forma sensible del universo. Digamos que experimenta las imágenes y no que las vive. Es verdad, la clave del dinamismo psicoterapéutico, tanto para comprender el proceso del enfermar humano como para concebir una terapia que sea realmente digna, es verdad que debe entenderse este binomio entonces: vida corpóreo, sensible, vida espiritual, vida consciente, vida no consciente, determinismo y libertad. Es verdad, no hay forma de concebir una psicoterapia humana sin entender estas dos caras. Pero es un binomio que no es matemático. Y a la luz de esto se comprende el objeto propio de la psicoterapia. Cuando nos referimos a terapia digna, pensamos precisamente en estas dos caras del misterio humano. Una concepción psicoterapéutica que por un lado sepa ver en el mundo de la vida sensible, de los afectos, del instinto, de los traumas, de las primeras experiencias, de la memoria sensitiva, de la complexión corporal, el sello indeleble de la dureza de la materia, de las leyes de la naturaleza del mundo visible. Pero por otro lado, que tenga la certeza de que en el corazón humano existe el milagro cotidiano del espíritu inmortal e inacible, y con él la posibilidad de la concepción intelectual del acto libre, aún cercado de condicionamientos y ataduras. Bien hace Thibon en advertirnos, y qué vigencia que tiene hoy, que las psicopatías, él usaba un término más puntual, nosotros podríamos decir la psicopatología en general, se subjetivizan en el alma sensitiva, Thibon, insisto, y con más precisión en la afectividad sensitiva. Y dice él: dos métodos terapéuticos se manifiestan aquí inadecuados. El primero, hiperintelectualista, que sueña con eliminar los síntomas por el esclarecimiento de la razón y la educación de la voluntad. Thibon. Segundo, materialista, que por su confusión entre lo psíquico y lo somático conduce al empleo exclusivo de las medicinas físicas o del adiestramiento de los automatismos. Es un mapa excelente para tomar los recaudos necesarios en este cruce de la vida moral y la salud psíquico-afectiva. Indudablemente entonces se puede y se debe hablar del sentido educativo de la psicoterapia. Iluminar por medio de la palabra y de las convenientes estrategias psicoterapéuticas, rectificar para sanar y reordenar la vivencia que se ha convertido en mórbida, para lo cual se requiere necesariamente de las potencias superiores. El buen terapeuta es el que promueve por medio de la palabra que el paciente sintonice con el mundo interior propio y que al hacerlo se unifique y que viva en la propia verdad, porque no hay salud fuera de la verdad. La psicoterapia tiene entonces un legítimo espacio entre la farmacología médica y la dirección espiritual. Y es ahí donde la palabra irrumpe con su vigencia y su conmoción. ¿Cómo resucita? ¿Cómo resucita? La palabra, esa verdad interior que conforma el dinamismo sensible. ¿Cómo hace la palabra para que ese dinamismo sea descubierto y asumido por las potencias superiores? ¿Cómo se las arregla para que el verbo sea curativo? Son todas preguntas que dejaremos para nuestro próximo congreso. Nada más.